Descubrí que mi novia me estaba engañando con mi mejor amigo. La traición ocurrió cuando me topé con un mensaje entre ellos, donde ella le confesaba que estaba enamorada de él. Después de eso, intentó manipularme, haciéndome pensar que estaba paranoico. Lo pensé y pensé que solo estaba siendo paranoico. Es el tipo de cosa que escuchas todo el tiempo, ¿verdad? Estás sobrepensando, dicen, estás imaginando cosas. Pero cuanto más lo observaba, más veía cómo las pequeñas cosas se acumulaban. Los mensajes que rápidamente escondía, las noches tardías en el trabajo, la forma en que miraba su teléfono cuando pensaba que no la estaba mirando. Durante semanas, algo no se sentía bien. Y sin embargo, seguía diciéndome a mí mismo que no era nada, que solo estaba siendo inseguro. Su nombre era Emily. Llevábamos casi 2 años juntos, y las cosas habían ido bien. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Ella era divertida, inteligente y amable, todo lo que pensaba que quería. Me hacía sentir especial, como si fuera el único que importaba. Y le creía. Cada vez que sonreía, cada vez que me decía que yo era la mejor cosa que le había pasado, lo tomaba al pie de la letra. Confiaba completamente en ella. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Fue sutil al principio. Pequeñas cosas, como que de repente tenía una noche de chicas, todos los fines de semana, o llegaba tarde a casa, oliendo ligeramente a colonia que no reconocía. Pero lo dejé pasar, porque ¿por qué pensaría que algo estaba mal? ¿Por qué dudaría de ella si siempre había sido abierta conmigo? Entonces estaba Ben, mi mejor amigo, el chico que conocía desde la secundaria, el chico que siempre estuvo allí para mí, el que podía contar con él en las buenas y en las malas. Habíamos compartido innumerables recuerdos, noches de borracheras, charlas hasta tarde, el tipo de amistad que parecía irrompible. O al menos eso pensaba. La primera vez que empecé a notar un cambio fue cuando Emily y Ben comenzaron a pasar más tiempo juntos. Al principio parecía bastante inocente. Una salida casual, una cena, unas copas después del trabajo. Ben siempre había estado cerca de ella y no pensaba nada de eso. Pero luego comenzó a sentirse extraño. No podía poner el dedo en qué exactamente, pero sabía que algo era diferente. Emily parecía sonreír un poco más de lo normal cuando Ben le enviaba mensajes o la llamaba. Ben empezó a aparecer con más frecuencia, sentándose un poco demasiado cerca de ella cuando no estaba cerca. Y cada vez que intentaba mencionarlo, Emily lo desechaba con una risa, diciéndome que estaba siendo ridículo o demasiado protector. Una noche, después de que Ben se fue de nuestro apartamento y Emily estaba en la ducha, miré mi teléfono. No pude evitarlo. Sabía que no estaba bien, pero abrí sus mensajes con Ben. Se sentía mal invadir su privacidad, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Al principio, al desplazarme por la conversación, no encontré nada fuera de lo común, solo bromas amistosas, cosas que podría enviar a un amigo. Pero luego lo encontré. Un solo mensaje, enterrado entre todos los demás aparentemente inofensivos. Un mensaje de Emily a Ben que decía: "No puedo dejar de pensar en anoche. No quiero parar, ya te extraño". Mi estómago se desplomó. Fue como si me hubiera golpeado un tren de carga. El mundo pareció girar y por un momento no pude respirar. Las palabras en la pantalla no tenían sentido. Ben, mi mejor amigo, Emily, la chica en la que confiaba, con quien compartía todo. Antes de poder procesarlo, escuché que la ducha se apagaba. El pánico se apoderó de mí. Mis manos temblaban mientras cerraba rápidamente los mensajes y metía el teléfono en mi bolsillo. Pero ya lo sabía. La evidencia estaba allí frente a mí. Cuando Emily salió del baño, pude verlo en sus ojos. Ya no sonreía de la misma manera que siempre lo hacía. Estaba nerviosa, su cabello todavía mojado mientras lo secaba con una toalla. Me miró por un segundo, luego apartó la mirada, evitando mi mirada. Intenté actuar normal, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Todo bien?, preguntó, su voz un poco demasiado casual. Sí, solo cansado, mentí, forzando una sonrisa. Pero por dentro, mi mente estaba corriendo a toda velocidad. Las preguntas seguían inundándome, una tras otra. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuánto me había estado ocultando? ¿Y qué demonios se supone que debía hacer con este conocimiento recién descubierto? La verdad me golpeó como una ola, y no sabía si debería confrontarla de inmediato o seguir pretendiendo que nada había cambiado. Pero no podía negarlo, había visto el mensaje, tenía la prueba. Y todo lo que pensaba que sabía sobre mi relación con Emily y mi amistad con Ben se había destrozado en un solo momento. El resto de la noche casi no dormí. Seguía reproduciendo la conversación en mi cabeza, pensando en cómo confrontarla, cómo sacarles la verdad a ambos. Siempre me había enorgullecido de ser el calmado, el racional, pero ahora sentía que me estaba desmoronando. ¿Cómo podían traicionarme así? ¿Cómo podía Emily, mi novia, con quien pensaba que estaba construyendo un futuro, hacerme esto? ¿Y cómo podía Ben, mi mejor amigo, el chico que me conocía mejor que nadie, jugar conmigo como un tonto? A la mañana siguiente no podía soportarlo más. Tenía que saber. Necesitaba respuestas. Así que decidí confrontar a Emily. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando sabía lo que sabía. Pero cuando lo mencioné, cuando le pregunté sobre los mensajes y las mentiras, hizo exactamente lo que temía que hiciera. Me manipuló. «Estás siendo paranoico», dijo, riéndose de ello. «No hay nada pasando, te lo prometo. Solo estás sobrepensando las cosas».
Es solo un mensaje amistoso, nada más. Sentí el suelo caer debajo de mí. Cuanto más intentaba presionarla, más ella lo daba vuelta sobre mí. Me hacía sentir como si estuviera loco, como si estuviera imaginando cosas. Seguía diciendo que estaba siendo demasiado controlador, que no confiaba lo suficiente en ella, que la estaba ahogando con mis dudas. Quería gritar. Quería decirle que no lo estaba imaginando, que no estaba loco. Pero cada vez que lo intentaba, ella solo sonreía y me aseguraba que solo estaba siendo inseguro. Había pasado tanto tiempo ignorando mis instintos, convenciéndome de que todo estaba bien, que no estaba paranoico, que podía confiar en ella. Pero ahora ya no podía ignorarlo más. Sabía lo que tenía que hacer, aunque significara enfrentar la verdad sobre las dos personas en las que más había confiado en mi vida. Actualización 1. Los días después de confrontar a Emily fueron un torbellino de emociones conflictivas. Mi mente no dejaba de correr. Un momento estaba lleno de furia. Al siguiente, me dominaba la confusión y la duda sobre mí mismo. Todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra relación se desmoronaba. Pero la respuesta de Emily, que todo estaba bien, que estaba siendo paranoico, seguía rondando en mi cabeza como un veneno, erosionando lentamente mi confianza en mis propios instintos. No podía evitar reproducir los momentos una y otra vez. El mensaje, el gaslighting, la presencia de Ben en todo esto. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía que vivía en una red de engaños. Me sentía tan tonto por confiar en Emily, por confiar en Ben. ¿Pero cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Se veían en secreto todo el tiempo? ¿Se habían estado riendo de mí, jugándome como un tonto? Mi grupo de amigos siempre se había reído de lo perfecta que era mi relación. Emily y yo éramos la pareja que todos envidiaban, la pareja dorada, la que lo tenía todo. Pero ahora sentía que toda mi vida había sido una mentira, cuidadosamente organizada por Emily y Ben. Tenía sentido, de alguna manera. Ambos siempre habían sido los encantadores, Emily con su calidez y afecto, y Ben con su carácter relajado y naturaleza solidaria. Siempre había confiado completamente en ambos, pero la confianza, como estaba aprendiendo de la manera más difícil, podía ser algo peligroso. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Emily riéndose cuando mencioné el mensaje. Esa risa no era la que había esperado de ella. Era despectiva. Era como si me estuviera burlando de mí, como si fuera un tonto paranoico. El hecho de que siguiera intentando hacerme pensar que todo lo imaginaba solo hacía que la traición doliera más. Los días pasaron, y las cosas entre Emily y yo se volvieron cada vez más tensas. Ella actuaba como si todo estuviera bien, haciendo su mejor esfuerzo por regresar a nuestra rutina habitual, pero ahora había una frialdad. Cada palabra parecía estar cargada de tensión. Cada toque se sentía ensayado. Ya no sentía la cercanía que una vez compartimos, la comodidad de simplemente estar cerca de ella. En su lugar, sentía como si estuviera mirando a una extraña que había aprendido a imitar a la mujer que amaba. El gaslighting se intensificó. Cada vez que la confrontaba, ella daba vuelta a la situación, haciéndome sentir como si yo fuera el culpable. Me acusaba de ser inseguro, de sobrepensar las cosas. «Eres tan dramático», decía con una sonrisa que me hervía la sangre. «Estás imaginando cosas. Ben es solo un amigo. ¿Por qué no puedes confiar en mí?» Pero no podía sacarme de la cabeza la evidencia. Cada vez que miraba su teléfono, cada vez que los veía juntos, lo sabía. Sabía la verdad. Pero Emily seguía desgastándome, plantando semillas de duda en mi mente. Incluso llegó a decir, si no me confías, tal vez no deberíamos estar juntos. Era la manipulación definitiva, el arma más grande de su campaña de gaslighting. Si la cuestionaba, yo era el que causaba problemas en nuestra relación. Todo era mi culpa. Lo más aplastante, sin embargo, era que me hacía sentir como el villano. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Estaba loco? ¿Estaba leyendo demasiado en las cosas? ¿Estaba siendo injusto, demandante y controlador? Tal vez era yo. Tal vez era yo quien se había vuelto paranoico. Pero cada vez que pasaba tiempo con Ben, algo en mi interior me decía que él sabía más de lo que dejaba ver. Había sido mi mejor amigo durante años. Siempre habíamos estado el uno para el otro. Al menos, eso pensaba yo. Pero ahora, había una incomodidad en mi pecho, cada vez que estaba cerca de él. Siempre había sido amable con Emily, pero últimamente parecía que había una familiaridad entre ellos que no podía ignorar. La forma en que se intercambiaban miradas cuando pensaban que no los estaba mirando. Las conversaciones calladas que compartían cuando yo estaba en la habitación. Comencé a notar esto más, y no podía quitarme la sensación de que estaban ocultando algo. Ambos lo estaban. Luego vino el momento que me rompió. Ocurrió una noche cuando llegué temprano del trabajo. No había planeado confrontar a nadie, pero entré al salón y vi a Ben sentado en el sofá con Emily. Ella estaba riendo, inclinándose un poco demasiado cerca de él, con su mano sobre su brazo de una manera que se sentía íntima. Ben me miró, y por un momento vi algo brillar en sus ojos, algo que no pude identificar. Era casi como un indicio de pánico, como si supiera que finalmente lo había descubierto. Me quedé congelado en la puerta, incapaz de moverme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y todo en mi interior gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero en el momento en que entré en la habitación, Emily rápidamente apartó su mano y me dio una sonrisa torpe. «Hola, cariño», dijo, su voz demasiado aguda, demasiado forzada. «¿Qué pasa?»
No hablé de inmediato. Solo me quedé allí, mirándolos a ambos. Ya no podía ignorarlo más. Había visto suficiente. Las piezas estaban encajando, y finalmente estaba listo para confrontar la verdad, sin importar lo doloroso que fuera. ¿Qué está pasando, Emily?, pregunté, mi voz calma pero fría. ¿Qué está pasando realmente entre tú y Ben? Ben se movió incómodamente en el sofá, claramente incómodo con la pregunta. Emily sonrió torpemente. ¿Qué quieres decir? Ben y yo solo estábamos hablando. Miré a Ben, luego volví a mirar a Emily. Ya no podía contenerme más. Deja de fingir. Sé lo que ha estado pasando. Sé sobre los mensajes. Sé sobre ustedes dos. La sonrisa de Emily se desvaneció y por un breve momento vi la verdad en sus ojos. Miedo, culpa y tal vez incluso un toque de vergüenza. Pero luego desapareció, reemplazada por la misma sonrisa ensayada. Estás exagerando, dijo, restando importancia a mis palabras. Esto es ridículo. Estás paranoico, eso es todo. Ben y yo somos solo amigos, no tienes nada de qué preocuparte. Deja de mentir, exclamé, finalmente perdiendo el control. Me has estado mintiendo todo este tiempo. He estado viendo las señales, Emily, y ahora se acabó. Sé lo que has estado haciendo con Ben, sé todo. Me giré hacia Ben. ¿Y tú? Mi mejor amigo, mi hermano. Has estado escurriéndote a mis espaldas, ayudándolo a mentirme. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ben miró hacia otro lado, incapaz de mirar mis ojos. No es lo que piensas, murmuró, su voz apenas un susurro. No queríamos que pasara. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Ambos intentaban minimizar lo que habían hecho. Ambos seguían intentando hacerme sentir como si yo fuera el culpable. Ambos sois patéticos, dije, la ira burbujeando dentro de mí. Me habéis traicionado de la peor manera, y ahora intentáis hacerme sentir que estoy loco por señalarlo. El silencio que siguió fue asfixiante. Estaba allí, en la habitación con dos personas en las que había confiado más que en nadie, y los dos me miraban como si yo fuera el problema. Pero esta vez no iba a dar un paso atrás. Actualización 2. La confrontación se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar, como si el tiempo se hubiera detenido. Allí estábamos, yo, de pie en la puerta, el corazón latiendo en mi pecho, Emily sentada en el sofá, su rostro pálido y los labios temblando con culpa mal disimulada, y Ben, incapaz de mirar mis ojos, con los ojos fijos en el suelo, como si pudiera desaparecer en él. Era surrealista, la forma en que todo lo que había sospechado se me estaba arrojando a la cara, la forma en que las personas en las que más confiaba estaban intentando encubrir su traición con palabras que no podían esconder la verdad. ¿Cuánto tiempo, Emily?, volví a preguntar, mi voz áspera por la ira. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por un momento, vi las grietas en su compostura, la forma en que sus hombros se tensaron, como sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. Pero luego, como si lo hubiera ensayado, se estabilizó y me miró a los ojos. No es lo que piensas, dijo, su voz defensiva, el tipo de tono que había escuchado demasiadas veces en nuestras discusiones, siempre un poco demasiado calmado, un poco demasiado ensayado. Solo estás exagerando, somos amigos, eso es todo. Me reí, sacudiendo la cabeza incrédulo. ¿Amigos? ¿Crees que soy tan tonto? Encontré los mensajes, los escuché hablar. Me mentiste, Emily. Ben se movió incómodamente en el sofá y por un momento pareció que quería decir algo. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, miró hacia otro lado rápidamente, como si su culpa fuera demasiado para soportar. Ben, no intentes siquiera hacerte el inocente, le dije, volviendo a mirarlo. Eres mi mejor amigo. Se supone que deberías apoyarme. Y has estado durmiendo con mi novia a mis espaldas, riéndote de mí mientras confiaba en ambos. El rostro de Ben se sonrojó. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miraba entre Emily y yo, claramente sin saber qué decir. Pude ver la incomodidad en sus ojos, la realización de que todo finalmente se había desplomado. Pero aún así se negó a decir la verdad. Di algo, exigí, elevando mi voz. Deja de sentarte allí como si esto no estuviera pasando. Me has estado jugando durante semanas, y ahora eres demasiado cobarde para enfrentar la situación. Los ojos de Emily iban y venían entre nosotros, su ansiedad ahora evidente. Por favor, dijo, su voz baja y suplicante. Estás empeorando todo. Solo para. Podemos hablar de esto calmadamente. Ya no iba a soportarlo más. ¿Calmadamente? ¿Calmadamente? Descubrí que me estabas engañando con mi mejor amigo, ¿y quieres que me quede calmado? No, esto se acaba ahora. Me dirigí hacia la puerta, con las manos apretadas en puños. Toda la situación se sentía como una broma enferma, pero sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más, pretendiendo que todo estaba bien. Esto no era un malentendido, esto era una traición de la peor clase, y no podía dejar que ninguno de ellos pensara que podían irse sin consecuencias. Los días siguientes fueron un borrón. Emily intentó contactarme, enviándome mensajes, llamándome, suplicando por perdón, pero no pude traerme a mí mismo para responder. Ella ahora se hacía la víctima, viéndose a sí misma como alguien que había estado atrapada en un momento de debilidad, alguien que cometió un error pero que no merecía perderlo todo. Ben, por otro lado, me envió un mensaje una vez. Solo una vez. Se disculpó, pero no había verdadero remordimiento en sus palabras. Se sentía como una formalidad, como si pensara que sería suficiente con solo ofrecer un «lo siento» y esperar que siguiera adelante, pero no pude. No después de todo.
Durante una semana traté de mantener mi distancia, pero sentía la presión aumentando. Todos estaban intentando contactarme. Mis amigos, mi familia, todos excepto Ben y Emily, por supuesto. Mi mamá incluso llamó, preguntando cómo estaba, y podía escuchar la preocupación en su voz, pero no sabía cómo explicar lo que había pasado. No sabía cómo decir, la chica que amaba está durmiendo con mi mejor amigo, sin sentir que el suelo iba a ceder debajo de mí. Y luego llegó la peor parte. El gaslighting continuó. Emily me envió otro mensaje, uno largo y lleno de disculpas. Me rogó que hablara con ella, diciendo que no quería perderme. Prometió que sentía mucho lo que había pasado, que no era lo que parecía, y que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero el golpe final llegó al final de su mensaje. Sé que te hice daño, pero necesito que entiendas que fue un error. Me sentía perdida, y Ben solo estaba ahí. Siempre has estado tan ocupado con el trabajo y otras cosas, y solo necesitaba a alguien con quien hablar. Estaba confundida. Por favor, no tomes una decisión apresurada. No dejes que esto nos destruya. No podía creer lo que estaba leyendo. Ella seguía tratando de hacerme sentir culpable. Estaba tratando de convertirme en el malo de la historia. Estaba tratando de convencerme de que no era culpa suya, que estaba justificada en lo que hizo, porque algo que supuestamente yo había fallado en hacer. La manipulación era repugnante. Y lo peor de todo es que una parte de mí, solo una pequeña parte, se preguntaba si tal vez ella tenía razón. ¿Era yo demasiado controlador? ¿Estaba demasiado enfocado en mi carrera? ¿No había sido suficiente para ella? Sentía que perdía el control sobre la realidad. La duda que estaba plantando en mi mente era insoportable. Pero incluso mientras me cuestionaba a mí mismo, otra parte de mí gritaba que no era yo quien había traicionado a nadie. No era yo quien había roto la confianza. Y no podía dejar que ella me hiciera sentir que de alguna manera lo había merecido. Esa noche, después de estar sentado en mi apartamento rodeado de sus mensajes, me puse en contacto con Ben. Lo llamé, mi mejor amigo, la persona en la que pensaba que siempre podría confiar. La conversación fue fría. Él inmediatamente se disculpó, pero era más una disculpa por haber sido descubierto que por lo que había hecho. Ofreció excusas, explicó que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, e intentó racionalizar la aventura, culpándola de la debilidad y la confusión. Siguió diciendo que nunca quiso hacerme daño, pero sus palabras sonaban vacías. Ben, me has estado mintiendo. Nos has estado mintiendo a los dos. Y aún sigues tratando de justificarlo. ¿No crees que merezco algo más que eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No respondió de inmediato, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba plana. No sé qué quieres de mí, hombre. He cometido un error. Lo sé. No sé qué decir excepto que lo siento. Su disculpa me pareció una salida fácil, y ya había tenido suficiente. Suficiente con él. Suficiente con Emily. Suficiente con todo. No quiero hablar contigo más, Ben, dije, mi voz fría y definitiva. Ya tuve suficiente. Colgué la llamada sin esperar su respuesta. En ese momento, me di cuenta de algo. No los necesitaba a ninguno de los dos. No necesitaba a alguien que me traicionara por sus propios motivos egoístas. No necesitaba seguir dudando de mí mismo. Y no necesitaba a nadie que intentara hacerme sentir loco por defenderme a mí mismo. Después de colgar el teléfono con Ben, me hundí en el sofá, mi cuerpo pesado por el agotamiento. La confrontación había sido como una catarsis, pero ahora que la ira inmediata se había desvanecido, lo único que podía sentir era el peso de lo que acababa de hacer. Había cortado un vínculo que había pasado años construyendo, un vínculo que pensaba que era inquebrantable. Fue lo más difícil que he hecho, pero se sintió correcto. Aún así, una sensación de incertidumbre persistía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Realmente había agotado todas las posibilidades de salvar mi amistad con Ben? Miré mi teléfono nuevamente. Más mensajes de Emily. Ella era implacable. No podía escapar de ella ni si quería. No eran mensajes largos, solo breves y suplicantes. ¿Podemos hablar? Por favor, no quería que esto pasara. Te amo. No te rindas con nosotros. Casi respondí, mis dedos flotando sobre la pantalla, pero luego me detuve. Había cedido a su manipulación durante demasiado tiempo. Tenía que liberarme de este ciclo. Ella quería que creyera que podríamos arreglarlo, que solo fue un error, que yo era el que podía solucionarlo. Pero la verdad era que ella era la que había roto todo. Ella había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Apagué mi teléfono, decidido a no dejar que sus palabras se metieran en mi mente. Tenía que concentrarme en lo que era real, lo que era correcto para mí, no en lo que era conveniente o cómodo. Finalmente comenzaba a ver a través de la niebla de duda que ella había creado en mí. No estaba loco, no era paranoico. Me habían mentido, y no iba a permitir que ella siguiera tirando de los hilos. A la mañana siguiente no pude dormir. Mi mente corría repasando todo una y otra vez. Cómo Ben y Emily me habían traicionado, cómo me habían manipulado, cómo ambos trataron de hacerme sentir que yo era el problema. Pero lo que más me golpeó fue la realización de que me había dejado cegar tanto por la verdad. Ellos habían actuado como si yo fuera el irracional, el que causaba problemas, cuando en realidad ellos eran los que me ocultaban cosas, y lo había permitido.
Había ignorado mis sentimientos porque quería creer en ellos, en la idea de la relación perfecta y la amistad perfecta. Pero ahora lo sabía, la perfección no existe. Y tampoco existía la confianza que tenía en ninguno de los dos. Necesitaba confrontar a Emily, cara a cara. No podía dejar que me manipulase más por mensajes o llamadas. Ella me debía la verdad, sin más mentiras, sin más excusas. Me debía a mí mismo obtener cierre, escucharla decirlo en mi cara. Le envié un mensaje, pidiéndole que se encontrara conmigo en una cafetería cercana. Ya no iba a jugar más, no iba a dejar que controlara la narrativa. Cuando llegué a la cafetería, la vi sentada en una mesa en la esquina, mirando por la ventana. No me vio al principio y por un momento solo me quedé allí, observándola. Se veía tan diferente de como la recordaba, la mujer que amaba. Había una distancia en su postura, una resignación tranquila en su expresión, como si supiera lo que venía. Me miró y me vio de pie junto a la puerta. Su rostro se suavizó y se levantó, sus manos temblando ligeramente. Por un breve momento, casi sentí pena por ella, pero rápidamente lo dejé de lado. Esto no era sobre ella, era sobre mí, y necesitaba terminar con esto de una vez por todas. No pensé que aceptarías encontrarte conmigo, dijo, su voz tímida. Me senté frente a ella, mis ojos fijos en los suyos. Ya no había calidez, ya no había ternura, solo verdad fría y dura. Necesito que dejes de mentirme, Emily, dije, mi voz firme pero tranquila. Sé lo que ha estado pasando. Sé que has estado viendo a Ben, y sé que has estado tratando de manipularme para hacerme pensar que soy el loco. Ella se estremeció al escuchar el nombre de Ben, pero rápidamente se recuperó, endureciendo su rostro. No quise que todo esto pasara, simplemente pasó. Nunca quise hacerte daño. Solté una risa amarga. ¿De verdad no querías hacerme daño? ¿Me estás diciendo que esto, gesticulé entre nosotros dos, no fue intencional? ¿Que no sabías lo que hacías cada vez que me mentías, cada vez que pasabas tiempo con Ben a mis espaldas? Su rostro se sonrojó y miró hacia otro lado. Estaba confundida, ¿vale? No sabía lo que quería, y Ben estuvo ahí para mí cuando tú no lo estabas. Siempre estabas tan ocupado, siempre enfocado en tu trabajo. Sentía que te estaba perdiendo. Mi corazón se hundió. ¿Entonces pensaste que acostarte con mi mejor amigo arreglaría eso? ¿Pensaste que traicionarme lo haría todo mejor? Me levanté, mi frustración desbordándose. Podrías haber hablado conmigo, Emily. Podías haber venido a mí, pero en vez de eso, decidiste irte a escondidas y destruirlo todo. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no dijo nada. Abrió la boca para disculparse, pero las palabras no salieron. No había nada que pudiera decir. Ella había cruzado una línea que no podía deshacerse. Rompiste mi confianza, continué, mi voz rota. Y lo hiciste con él, la persona en la que confiaba más que en nadie. Pensé que eras mi compañera, mi socia. Pero ahora veo la verdad. Tú y Ben me habéis estado mintiendo. Y se acabó. No puedo seguir haciendo esto. Ella no respondió. Solo se quedó allí, llorando en silencio. Pero ya no había nada más que decir. Esto no solo era sobre una aventura. Era sobre cuánto los había dejado manipularme, cuánto me habían dejado controlar mis emociones, mis relaciones. Me había cegado el amor por Emily y la confianza en Ben, y ahora solo quedaba la dolorosa realidad de lo que habían hecho. Me di la vuelta para irme, mi corazón pesado, pero mi mente finalmente clara. Adiós, Emily. Los siguientes días fueron un torbellino. No volví a hablar con Emily ni con Ben, y no lo necesitaba. Los había sacado de mi vida, y aunque el dolor aún estaba allí, sentí una sensación de alivio. Finalmente era libre. Había estado aferrándome a una versión de la realidad que no era real, pero ahora podía ver todo por lo que era. Era tiempo de sanar. Las cicatrices emocionales no desaparecerían de inmediato, pero la claridad que obtuve al confrontarlos, realmente confrontarlos, fue invaluable. Ya no solo me alejaba de ellos, me alejaba de todas las mentiras, de las manipulaciones, del gaslighting. Y lo más importante, caminaba hacia algo nuevo. Un futuro donde yo estuviera al mando, donde pudiera reconstruirme desde cero. No necesitaba a Emily, no necesitaba a Ben, necesitaba encontrarme de nuevo. Y esta vez no dejaría que nadie, sin importar lo cercanos que fueran, me derribara. Actualización 3. Después de la confrontación con Emily, pasé las siguientes semanas en un torbellino de emociones conflictivas. Parte de mí sentía como si acabara de arrancar un pedazo enorme de mi vida. 2 años de relación, años de amistad con Ben, todo reducido a cenizas. Pero otra parte de mí, sin embargo, sintió un peso inesperado levantarse de mis hombros. No estaba seguro de cuándo el dolor se desvanecería o cuánto tiempo tomaría sanar, pero en ese momento supe algo crucial. Ya no estaba siendo controlado por las mentiras. Había recuperado mi poder. Los primeros días después de cortar lazos con ellos fueron los más difíciles. Me encontraba buscando mi teléfono en medio de la noche, tentado de enviarle un mensaje a Emily, preguntándole si había alguna posibilidad de reconciliación. Tal vez había reaccionado en exceso, tal vez podía perdonarla, dejar que las cosas se arreglaran. Pero cada vez que me detenía, me recordaba a mí mismo por qué no podía, por qué no debía. Me habían manipulado durante demasiado tiempo. No iba a dejar que sus manipulaciones o sus ruegos me convencieran de que esta no era la decisión correcta. Pero no solo se trataba de Emily y Ben, se trataba de mí. Necesitaba redescubrir quién era sin ellos en mi vida,
recordarme a mí mismo que no necesitaba a nadie que traicionara mi confianza. Lo último que quería era caer de nuevo en el mismo patrón tóxico de duda y culpa. Había sido una víctima, sí, pero ya no iba a seguir siendo el papel de la persona indefensa. Ahora tomaba el control de mi historia. Pasaron unas semanas antes de que finalmente sintiera que comenzaba a poner mi vida nuevamente en orden. Los primeros días estuvieron llenos de largas noches y profunda reflexión. Pasé tiempo solo, pensando en todo lo que había sucedido, procesando las emociones, tratando de entender por qué me había dejado ser tan vulnerable, tan confiado y tan ciego. Pero con el tiempo, el dolor comenzó a disminuir, y comencé a ver la verdad por lo que era. Pasé más tiempo con mi familia y amigos cercanos, personas que me habían apoyado durante todo esto y que, a diferencia de Emily y Ben, nunca me habían mentido. Nunca me hicieron sentir loco por confiar en ellos. Fueron los que me recordaron quién era antes de todo este desastre, los que me ayudaron a redescubrir mi autoestima. Una de las partes más difíciles fue lidiar con las consecuencias con Ben. Habíamos sido amigos durante años, pero después de todo esto, no podía imaginar tener una amistad con él de nuevo. La traición se sentía demasiado profunda, demasiado personal. La culpa y vergüenza de su parte eran palpables cada vez que hablábamos, pero no era suficiente. La amistad que pensé que tenía con él ahora no era más que una fachada. Hubo una conversación, sin embargo, que me dio cierre. Él me contactó una vez, preguntando si podíamos encontrarnos para hablar. Dijo que lo sentía por lo que había hecho, que había cometido un error terrible y que quería arreglar las cosas. Acepté encontrarme, pero cuando nos sentamos cara a cara, me di cuenta de que ya no estaba enojado. La ira se había desvanecido, reemplazada por algo que no esperaba, indiferencia. «Te equivocaste, Ben», dije, mi voz calma pero firme. «Pero no necesito tus disculpas. No necesito que arregles esto. Lo que hiciste no puede deshacerse, y no voy a pretender que podamos volver a lo que éramos». Él me miró, su rostro lleno de arrepentimiento, pero no había forma de cambiar la verdad. Me había traicionado, y no quedaba nada que salvar. «Lo entiendo», dijo en voz baja, su tono bajo. «No espero perdón, pero espero que encuentres paz con esto. Y lo siento». Nos despedimos ese día sin ningún gesto de reconciliación grandioso. No hubo un momento mágico en que todo se solucionara. No tenía que ser así. Ya me había perdonado a mí mismo, y eso era suficiente. Han pasado meses desde que todo sucedió, y aunque no lo he superado aún, me he dado cuenta de que no necesito apresurar el proceso de sanar. No hay un cronograma para la recuperación. Ya no estoy definido por la traición, por Emily o por Ben. Soy mi propia persona, y tengo control sobre mi futuro. Las cicatrices aún permanecen, pero están desapareciendo. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, lentamente pero con seguridad. Y cuando miro atrás, veo que lo que pasó no fue solo una traición, fue una llamada de atención. Me obligó a ver las grietas en las relaciones que pensaba que eran inquebrantables, a ver las señales de manipulación que ignoré durante tanto tiempo. Ahora soy más fuerte, más consciente de mí mismo y más firme en quien soy. He comenzado a salir de nuevo, no porque esté buscando un reemplazo, sino porque sé que merezco amor y respeto. Y no me conformaré con menos que eso. ¿Y Emily? Siempre tendré un lugar en mi corazón para la mujer que pensé que era, pero he dejado ir la fantasía de lo que podríamos haber sido. Ella no era la persona que pensé que era, y estoy aprendiendo a aceptarlo. He llegado a la conclusión de que las personas cambian, y a veces nos muestran quiénes realmente son cuando menos lo esperamos. El pasado está atrás, y el futuro es mío para crear.